Lo más chistoso es que no mejoran nada. Bueno, eso sí. Sí, porque el golpe es malísimo ahí. Y ustedes pagan. Sí, y se supone que ustedes, si no tienen los recursos, pueden ir a la universidad, la computadora y el wifi y no sirve, se pone malísimo. Sí, eso no es bueno. Alumno No, el banco. hablaba con Christopher de las conciliaciones bancarias, que les voy a dar un poquito sobre conciliación. Recuerden que yo le decía a él, voy a explicar porque igual la vamos a ir viendo, vamos a hacer cédulas del efectivo y en auditoría, si ustedes miran algunos ejercicios que hay en internet, lo que se busca, digamos, cuando se da un ejercicio de auditoría es que lleve varias información, obviamente, para poder revisar. Y casi siempre van a llevar toda la primera parte que tiene que ver con el efectivo. Ya sabemos que es una parte muy importante, muy sensible, porque es dinero. Entonces, siempre que vas a hacer un trabajo de auditoría, por lo general, te van a pedir que vos revises la parte del efectivo, caja y banco, que tiene que ver con la caja general, la caja chica y los bancos, pues, que es la parte fundamental, porque ahí está el dinero. Y ustedes se recuerdan, nosotros en las NIADES vamos sobre errores y fraude, y los fraudes obviamente es dinero. Entonces, por lo general es pérdida de dinero, por lo tanto vos como que le tenés que poner mucha atención, de mucha importancia estudiar el área de banco, que es donde está la plata, porque acuérdense que decimos que el dinero en efectivo que puede recolectar una empresa en caja se deposita a diario, es decir, en la empresa no hay dinero, porque vos como control interno estás previendo eso de que no se pierda. Decimos, en la empresa no puede haber dinero. Yo les comento a los alumnos de primer año que si es cierto, ustedes pueden oír decir en una empresa hay caja fuerte, todas las empresas tienen caja fuerte, pero en las cajas fuertes vos no guardas dinero. Lo que guardas son documentos importantes, sobre todo con los aspectos legales de la empresa. Si bien es cierto, cuando nosotros decimos el dinero que se recolecta a diario en caja general, puede que no te dio chance el propio día de ir a hacer de mandar a hacer el depósito al banco, entonces lo vas a hacer al día siguiente a primera hora. Entonces, cuando el cajero se va a ir a su casa, de la empresa, entonces ahí sí, puedes dejar, digamos, va a estar de toda la noche ahí en la caja fuerte, enllavado el dinero hasta en la mañanita que lo saques y lo mandes a depositar. Ahí puede funcionar, que tengamos un dinero un día en caja fuerte, pero la caja fuerte yo lo que veo en la vida real son documentos. Porque decimos no podemos tener dinero en la empresa porque se puede perder, puede haber un incendio, una catástrofe, qué sé yo, pueden entrar a robar de noche. Entonces, por todo eso nunca debe de haber dinero en, guardado ahí, el tener el montón de dinero en la empresa. Por eso es que todo dinero pasa directamente al banco. Entonces, al banco es donde nosotros tenemos que ponerle el mayor énfasis en el caso de revisar qué pasa con ese dinero, cuánto dinero ingresó. Y por eso es que ahí vemos que lo que vas a cerciorarte es que todo el dinero recolectado en caja fue íntegramente depositado en el banco. Es decir, no puede haber un centavo más ni un centavo menos. Entonces, porque ahí ya tendríamos que ir a investigar al cajero qué pasa porque no está depositando todo el dinero íntegro en banco. Asimismo, la parte fundamental que tiene que ver con los desembolsos, porque son las salidas de dinero. Recordemos que los contadores estamos administrando un dinero que no es de nosotros, que tenemos que rendir cuenta que todo desembolso de dinero debe de estar bien soportado. Es decir, un cheque debe de contener un comprobante de cheque, debe de tener una copia, una fotocopia del cheque, y debe de tener una factura o un recibo de lo que estás pagando. Recuerden que yo les he dicho que los cheques originales vos se los das a los clientes a los que les estás pagando, personas naturales o jurídicas, sea persona Juan Pérez o sea una empresa X. Entonces esa persona va al banco, la empresa por lo general lo va a depositar a sus cuentas y la persona natural lo va a cambiar.
Pero al mes siguiente esos cheques regresan. El banco me manda en un sobre todos los cheques depositados o cambiados de nuestra cuenta bancaria. Entonces cuando ellos regresen los cheques, lo más recomendable es que agarres esos cheques y los pegues en la fotocopia que vos hiciste o en el comprobante de cheque, y así tener un control. A veces podemos conocer quién cambió el cheque, porque recuerden que los cheques se endosan, que es cuando una persona lo va a cambiar. Entonces esa persona debe de poner al reverso del cheque sus datos, sus nombres y apellidos, su número de cédula, el número de teléfono, su dirección y su firma. Entonces por eso es que a veces podemos controlar que, por ejemplo, un cheque se lo dimos a una persona y lo cambia a otra. ¿Y qué pasó ahí? ¿Fue normal o fue relación de un negocio turbio? Por ahí también podemos investigar en el caso de que hay un fraude. Por eso es que recomendamos que nunca cambiemos cheque, que es aquellas situaciones que les comento a los alumnos. Por ejemplo, vos estás en un banco y de repente alguien te dice, mira, por favor, cámbiame este cheque, se me quedó mi cédula. Entonces lo recomendable es no aceptar, porque vos no sabés cuál es el giro que se le va a dar a ese dinero, que si esa persona realmente es el beneficiario de ese cheque, o ese cheque va a ser usado para algo ilícito. Entonces ahí, por eso hay que tener cuidado, porque como les digo, esos cheques van a regresar a la empresa después, el banco se los va a mandar y allá va a aparecer tu nombre, todo tu dato detrás, porque para poder cambiarlo tenés que endosarlo. Entonces todo el control de los desembolsos es muy importante. Aquí el contador, como les decía, debe de tener un AMPU, un archivo de cada cheque. Ya sabemos que los cheques van prenumerados, y cuando pedís la chequera, entonces ahí pedís la numeración, que igual el banco ya la tiene. Que por ejemplo vos la primera vez pediste el cheque del 001 al 100, por ejemplo. Entonces ya sabes que en la siguiente solicitud de chequera, que es una escalita, que la chiquita, que en cada chequera va pegada una esquela de solicitud y una de retiro. Entonces cuando vos pedís los cheques, llenás la esquelita y pedís, por ejemplo, ya la primera vez con la cuenta bancaria te dieron del 1 al 100, entonces pedís numeración del 101 al 150, por ejemplo. Si pedís 50 cheques, entonces llenás la solicitud. Obviamente esa solicitud tiene que ir firmada por los firmantes o las firmas libradoras, la mandas al banco y en 2 días el banco te está mandando los cheques. Ahí es donde vemos que en una conciliación bancaria nosotros encontramos comisión por chequera, porque como les decía, el banco te va a cobrar, no es que te va a regalar esos cheques. Entonces esa numeración que vamos solicitando a medida que se nos van gastando los cheques, o en contabilidad no vas a esperar a que se te acaben los cheques. Ya cuando, por ejemplo, si vos estás pidiendo 90 cheques, entonces ya tenés solo 10, voy a mandar a pedir, porque hace que puede tener 1 o 2 días el banco en entregarme los cheques. Ahí tenés que ir vos viendo, provisionando cuántos cheques tenés. Entonces, por todo lo gestión que hagamos, hay que tener en cuenta que el banco nos va a cobrar. Pedimos un cheque certificado, hacemos transferencias, todo eso lo está cobrando el banco, y aquí son frutos de diferencias en conciliaciones bancarias cuando vamos a revisar. Yo les digo a los alumnos que en la vida real, digamos, yo nunca tuve una conciliación bancaria con cobros del banco o a pagos del banco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo iba a hacer la conciliación bancaria del mes de julio, entonces yo el 31 de julio o el 1 de agosto, pongámosle al día siguiente del mes, entraba a mi usuario y contraseña de mi cuenta bancaria, y yo descargaba en Excel todo el estado de cuenta bancario de mis cuentas que tenía. Entonces después yo miraba aquí todo lo que me ha cobrado el banco. ¿Qué es lo que me ha cobrado el banco? Ahí yo me daba cuenta ya, obviamente en la banca en línea. Entonces venía yo y en ese momento registraba
contabilizaba eso. ¿Por qué? Porque aquí yo les digo a los alumnos que todo lo que te va cobrando el banco es automático. Como él tiene tu dinero, él ni siquiera te avisa, ni es que te va a mandar una factura. Él automáticamente te quita de tu dinero lo que te va a cobrar. Es como cuando les estoy contando lo de la chequera. Vos solicitas la chequera y él te dice venía pasado mañana a retirarla, la de servicios bancarios. Entonces ya vos lo vas a retirar y entras a la cuenta, pum, eso ya desde el momento que solicitaste casi ya te fue debitado cuánto te cobró. Entonces todos esos cobros que hace el banco, por eso es que aquí digamos que lo textual te explica, son diferencias que vamos a encontrar en una conciliación bancaria, todo lo que te cobra el banco a vos, porque no te notifica, porque eso es automático. Es igual, vamos a otra parte como de ingresos, lo estamos viendo como los gastos, lo que vos pagás, lo que él te cobra, pero también te puede dar dinero a vos. Por ejemplo, cuando vos como empresa tenés un dinero ahí y decís, voy a invertir en un certificado de depósito a plazo. Tenés ese dinero, lo metes al banco y entonces el banco a vos te va a dar ¿qué? Te va a dar un interés, entonces eso lo vas a ganar, es un ingreso para vos, pero automáticamente eso se va a reflejar en el banco. No esperes a que el banco te llame y te diga, te ganaste intereses, o te mande un documento donde diga, te ganaste intereses de tanto. No, eso es automático en las cuentas bancarias, y por eso es que las literaturas o los libros nos van a decir, eso son diferencias que nosotros encontramos. Pero como vamos, yo las hacía porque yo entro, tenemos ya la facultad de tener bancas en línea, que digamos, si no existieran las bancas en línea, esto que dicen los libros fuera completamente real, o la realidad fuera igual al libro, porque los estados de cuenta bancarios llegan hasta los primeros días del mes siguiente. Entonces, si no existiera banca en línea, vos tendrías que esperar a que te llegara físicamente un estado de cuenta bancario y hasta en ese momento ver lo que te cobró el banco. Hoy en día, estas diferencias que pueden salir en la parte textual en los libros no se materializa porque vos tenés los accesos a banca en línea y vos diario estás viendo los movimientos. Por eso es que, como les digo, yo para hacer mi conciliación bancaria, yo entraba a mi banca en línea, desde ahí descargaba y pum, contabilizaba todo lo que me cobró el banco. Y entonces ya al final en mi conciliación bancaria eso ya no me quedaba. ¿Por qué? Porque yo ya lo contabilicé. ¿Sí, Ángel? Levantó la mano. No, profe, se prendió por casualidad. Por casualidad. Entonces eso pasa, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que queremos ver. La conciliación bancaria, lo que queremos ver son las diferencias. Es un tema muy importante que siempre es de los temas más importantes esto de conciliación bancaria, porque siempre lo vas a hacer sí o sí. En la vida real, a donde vos llegues, lo vas a hacer, porque decimos, todas las empresas, hasta los negocios, hasta yo con mi negocio pequeñito, yo tengo cuentas bancarias del negocio. Entonces, todo el mundo vamos a ver que en la realidad, por practicidad y por muchas ventajas, vas a tener cuentas bancarias. Y a todas las cuentas bancarias vos necesitas hacerle conciliaciones bancarias. Yo les cuento a mis alumnos del primer año. Mis conciliaciones eran pocas en los dos trabajos, porque en el primer trabajo la empresa trabajaba con el BAC y teníamos solo cuenta Córdobas y dólares. Ya en el segundo trabajo trabajábamos con la FICE Bancentro, igual teníamos conciliaciones Córdobas y dólares, cuentas Córdobas y dólares. Cuando yo llegué a apoyar a una constructora, ahí que digamos que la empresa cobraba los servicios que yo hacía como contador ahí habían 10 cuentas bancarias. Entonces ahí era como, y les comento que yo les cuento que una vez pasé 2 días con una conciliación
porque allí yo llegué a apoyar una contabilidad que estaba prácticamente botada, porque el contador de ahí había sido despedido por cosas de fraude, participó ahí como en un fraude. Entonces la empresa se queda varios meses sin tener contador. Ya cuando va a hacer el cierre, que ya están, digamos, con el cierre encima, que lo tienen que hacer sí o sí, ustedes saben, ante la DGI, porque si no después tenés problemas fiscales. Entonces a mí la empresa solicita mi servicio, le solicita a la otra empresa, o sea, dicen que Marco venga a ayudarnos y nosotros le vamos a pagar, que mi jefa cobró un buen dinero a mis costillas. A mí simplemente me regaló algo, como $100. Pero ellos cobraron mi servicio. Cuando llegué ahí, pues, me costó un poco, porque como mi contabilidad era pequeña, y pasar a una contabilidad de millones, porque ustedes saben que estamos hablando de construcción, donde hay proyectos grandes como construir un puente. En ese momento ellos estaban construyendo el Logic Plaza en Carretera Norte. O sea, había mucho, y de hecho por eso es que digamos que me contratan mi servicio, porque estaban con demasiado trabajo, y entonces lo diario era mucho. Y entonces tenían también lo de sacar el cierre, que en esa vez a mí me preguntaron, ¿nos vas a apoyar con el cierre o nos vas a apoyar con lo diario? Pero yo prefería ayudar con el cierre, porque ya manejaba el sistema contable, era el mismo que ellos tenían. Entonces yo dije, por aquí me voy a ir, pero me tocó duro. En el caso de las conciliaciones bancarias, entonces ahí habían 10 cuentas bancarias diferentes en diferentes bancos, y una de ellas era la más pesada, porque recuerden que las empresas lo que tienen son cuentas corrientes. Entonces las cuentas corrientes, ahí puedes hacer depósito, y salida, o cheque, porque ahí les estoy hablando que estaba el proyecto de Logic Plaza, donde había 500 obreros que se van a 14 cada 2 sábados, y 500 cheques cada 14, porque se pagaba con un cheque para cada persona. No tenían todavía lo que es las tarjetas, las cuentas bancarias, que eso lo hicimos hasta que nosotros llegamos a apoyar a la administración. Pero esa cuenta tenía demasiados movimientos, y ahí como que me pegué en un mes que no encontraba un cheque, y no lo encontraba. Entonces pasé 2 días hasta que pude encontrar ese cheque. Entonces, aquí la importancia de lo que les estaba diciendo es que en toda empresa tiene cuentas bancarias, y como tiene cuentas bancarias hay que hacerle conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria es algo que digamos que es fácil, pero tenés que estar, digo yo, como concentrado y no tener distracciones, porque como estás buscando esas diferencias una por una. Aquí las conciliaciones las llevamos, por ejemplo, a mí me enseñaron a trabajarlas en Excel de la siguiente forma, que es, yo trabajo con un sistema contable computarizado. Obviamente yo voy contabilizando diariamente todas las operaciones de mis cuentas bancarias, según sea que yo les estoy depositando dinero, o que estoy haciendo los desembolsos mediante cheque, o que estoy haciendo transferencias bancarias. Entonces, ahí yo voy contabilizando normal diario. Al final del mes yo tengo todos los movimientos de mis cuentas bancarias en mi contabilidad. Entonces yo venía y las saco a Excel. Entonces, después voy a mi banca en línea, me descargo en Excel los estados de cuenta bancario de cada una de las cuentas, y entonces ahí pegaba. Entonces ahí tenía en mi libro y tenía mi estado de cuenta bancaria. Entonces en Excel ustedes saben que es más fácil trabajar, porque aquí lo que vamos viendo es que lo que esté registrado en el libro, en mi contabilidad, aparezca reflejado en el estado de cuenta bancaria. Y si hay diferencias, entonces esas diferencias son las que voy a incluir en la conciliación bancaria. Si mi saldo de ambos documentos son iguales, no es necesario hacer conciliación bancaria.
porque mi saldo en libro es igual a mi saldo en los bancos. Pero como eso nunca va a pasar, o casi nunca, siempre, casi siempre, el saldo en mi contabilidad va a ser diferente al saldo que tiene el banco. Por eso es que se van a hacer las conciliaciones bancarias. Ahora, ¿por qué no son iguales? Aquí en la literatura podemos leer por qué. Entonces, de una forma sencilla, la conciliación bancaria es la comparación de los saldos del banco, el estado de cuenta bancario, con el libro contable de la empresa. Eso es en palabras sencillas. Aquí podemos ver cuáles son las partidas de la conciliación: razones de tiempo, falta de información y errores. Las razones de tiempo, estas son las diferencias. Las razones de tiempo es lo que les explicaba un poco rápido en las semanas anteriores, que es cuando vas a hacer un depósito, por ejemplo, y entonces el banco no lo registra el mismo día. Puede que pase por cámara de compensación ese cheque, sobre todo cuando es un cheque de otro banco. Entonces, yo lo contabilizo, pero el banco no lo tiene registrado aún. Eso es por eso está en las razones de tiempo, esa diferencia que podemos encontrar entre la contabilidad y el estado de cuenta bancario. Y aquí está un ejemplo sencillo y dice: suponga que el señor Money, dueño de un negocio, se dirigió al banco a realizar un depósito el día 30 de junio a las 6 de la tarde en una caja diferida del banco. Ese día el señor Money ha registrado en su libro el cargo a la cuenta y por tanto su saldo incrementó. Ahora bien, si el banco tiene como normativa hacer los cierres los días 30 hasta las 5, lógicamente que el depósito del señor Money no aparecerá en el estado de cuenta que el banco le envíe o cuando vos entres a tu banquelín correspondiente al mes de junio. No aparecerá ese depósito. ¿Por qué? Porque si ya aparece el primer día del mes siguiente, entonces eso ya corresponde a la conciliación del mes siguiente. Entonces, por eso hay que ver, esto es fruto de una diferencia. En este caso, con los depósitos, a esto nosotros le vamos a llamar siempre depósitos en tránsito. Depósitos en tránsito son depósitos que vos como empresa haces en el banco, pero el banco todavía no lo registra, no aparece. En el momento que vos haces el depósito que mandaste, eso ya lo contabilizaste, por eso en tu contabilidad aparece, pero allá no va a aparecer. También pasa con los cheques, les explicaba también de forma general que aquí le vamos a llamar siempre cheque flotante. Cuando vos entregas un cheque y la persona no lo va a cambiar o no lo va a depositar el mismo día, puede ir el otro día, o el mismo día, no, al día siguiente pudiese ser, pero el día siguiente ya es otro mes. O sea, al día siguiente del mismo mes te va a aparecer, pero aquí estamos hablando de otro mes. Por eso aquí nos da el ejemplo del señor Money ha emitido, dice el 30 de junio, cheques para pago de empleados y un cheque para el señor Luna, un proveedor. Los empleados hicieron efectivos sus cheques el mismo día 30 de junio. Sin embargo, el señor Luna no cobró el cheque ya que no tuvo tiempo de pasar por el banco. En el estado de cuenta de junio aparecerán reflejados todos los cheques cobrados por los empleados, pero menos el del señor Luna. No obstante, en el libro de banco del negocio aparecerán acreditados hecha cuenta la suma de todos los cheques emitidos el 30 de junio. Aquí ya sabemos que desde el momento que vos elaborás el cheque lo contabilizás, entonces ese cheque ya está contabilizado por la empresa, pero en el estado de cuenta no va a aparecer porque la persona no va a cambiar en ese mes. Y ya fue al día siguiente que ya era julio, ya era otro mes. Y las conciliaciones bancarias se hacen al último día del mes. O sea, cada mes ya sabemos cuál es su último día y así las vamos a hacer. Sí. Una consulta, profe. Entonces, a la hora de hacer una conciliación, digamos que uno seguía conforme el libro primero, para conciliar las diferencias. No depende del... Bueno, sí depende del estado de cuenta. Es que depende de los dos. Lo que tiene que dirigir es con el libro. No.
No necesariamente, si vos querés poder... Es que mire, si usted dice que, digamos, que va a hacer un depósito hoy, pero en el estado de cuenta bancario no aparece, Pero que entonces, aparecen en el estado de cuenta que no aparecen en el libro. bueno, eso también. Es que Entonces eso también. tiene que ver los dos. Exacto, porque acordate que yo dije que todo lo que te cobra el banco no te manda a notificar, no te llama, no te manda factura, sino que pum, eso aparece ahí que te lo cobró como la chequera, las comisiones, el certificado. Todo eso, entonces, Tiene que estar pendiente uno entonces del exacto, libro y el estado de y el cuenta. estado de cuenta. Por eso es que yo les decía que la institución bancaria real es mía, nunca iba a aparecer en una conciliación, por ejemplo, una comisión cobrada por el banco. Eso ya no iba a quedar al final de mi conciliación que yo presentaba como informe. ¿Por qué? Porque eso yo diario iba viendo que me cobró el banco y ya lo contabilizaba. O si no, el último día del mes agarraba y en esa revisión yo decía, me falta contabilizar esto que me cobró el banco aquí. Entonces, pum, yo venía así el comprobante, el asiento diario en el sistema contable computarizado y ya eso ya me quedaba. Entonces, esa diferencia a mí no me tendría por qué aparecer ya cuando yo ya cerraba la conciliación. Lo único que me quedaba, que ustedes van a ver más adelante cuando yo los pongo a revisar unos documentos que tengo de la empresa donde trabajaba, que lo que nos va a quedar va a ser cheque flotante. Eso era lo que me quedaba, un depósito en tránsito. Pero todo lo demás, recuerden también algo muy importante que ahí vamos a ver ya cuando, ahorita vamos a ver del libro. Más adelante vamos a ver conciliaciones ya reales de una empresa. Entonces, en reales de una empresa, y porque aquí en el libro no se puede ver la parte de las conciliaciones a las cuentas bancarias en dólares. Porque recuerden que las conciliaciones bancarias en Córdoba son las más fáciles, porque tenés la contabilidad en Córdoba y tenés los movimientos en Córdoba porque tu cuenta la abriste en Córdoba en el banco, todo es en Córdoba. Esas conciliaciones son las más fáciles. Ahora, cuando hacemos conciliación en dólares, ahí un poquito más pegón. ¿Por qué? Porque nuestra contabilidad es en Córdoba y el estado de cuenta bancario en dólares, porque la cuenta la abrimos en dólares y el banco todos los movimientos los va poniendo en dólares porque esa es la moneda en que se abrió esa cuenta. Entonces ahí siempre va a haber diferencia. Ustedes van a ver cuando hagamos ese tipo de conciliación más adelante es que lo primero que vas a hacer es que tu saldo final en dólares del estado de cuenta lo pasas a Córdoba al tipo de cambio oficial del Banco Central del último día del mes. Por ejemplo, si vamos a hacer la conciliación bancaria del mes de julio de la empresa X y al final a mí me quedan $1,000, pongámosle como saldo final el último día de mi cuenta de dólares, me quedaron $1,000. Entonces esos $1,000, lo primero que tengo que hacer es pasarlos a Córdoba, al tipo de cambio oficial del Banco Central. Yo entro al Banco Central, todos los contadores, el primer día del mes están imprimiendo el tipo de cambio. Ese ya lo tenés impreso, vos armas tu archivo, porque el banco creo que un día antes o días antes ya lo está publicando, el tipo de cambio del siguiente mes. Entonces, como ese lo tenés que ir ocupando, entonces ahí ya lo tenéis, vos ya sabés y multiplicar. Ahí esos $1,000, pongámosle, lo pasaste a Córdoba y vos lo vas a comparar con el saldo final de tu contabilidad. Pero como tu contabilidad ya está en Córdoba y has ido usando tipos de cambio del día lunes, del día 1, del día 5, del día 15, del día 20, qué sé yo, según a cómo fuiste contabilizando, entonces ahí va a haber diferencia. Eso ya lo sabemos, que va a haber diferencia en el saldo por tipo de cambio. Por eso en las conciliaciones bancarias en dólares siempre se va a hacer un ajuste por diferencial cambiario. O sea, eso siempre, 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 porque nunca te van a pegar los saldos por efectos de tipo de cambio. Pero eso lo vemos solo en una conciliación real, porque las de libros no hay ningún ejemplo de eso en los libros, ni en los casos, ni nada.
Aquí está lo de la falta de información, que es esa diferencia de los estados de cuenta bancarios con el libro, que es esta parte que yo les digo que en la vida real, si vos venís y contabilizás todo lo que te está cobrando el banco o asimismo todo lo que te está pagando, que decía yo que te puede dar a vos algún tipo de interés por tener un depósito a plazo, entonces vos venís y contabilizás todo esto. Y esta parte de falta de información, para mí, en la vida real, no queda dentro de una conciliación, porque vos te anticipás y vas contabilizando. Sería en el caso de que vos no veo, pues, la verdad en la vida real, no veo que esto pueda quedar por ningún modo, porque si no, digamos que estarías trabajando mal, no servís como contador. Porque tenemos acceso diario, puedes entrar a tu banca en línea y ver los movimientos de tus cuentas bancarias. Entonces aquí en los textos obviamente nos explican para que nosotros sepamos si pasa esto, y vos ya debes de saber qué, por qué se da, cómo vas a proceder en el caso de que te salga algo de esto. Entonces, cargo por servicios bancarios, ya sabemos que el banco te va a cobrar por cada gestión que haga donde él. Cheques sin fondo, recuerden que cuando nosotros, y yo explicaba 2 ejemplos de ajuste en la pizarra el día anterior sobre qué puede pasar con los cheques sin fondo, puede ser un cheque que nosotros emitimos a un proveedor y ese cheque rebota, no nos dimos cuenta de que no teníamos disponibilidad de fondos, y que yo les digo que el contador diario va a llegar a ver su disponibilidad de fondos, cuánto tienen sus cuentas bancarias, y en base a eso va a ir sacando cheques. Porque si vos tenés $1,000, no es que vas a sacar $1,500, porque ya sabes que hasta 1,000 podés llegar. Entonces, si no, es que también estás haciendo mal tu trabajo. La disponibilidad de fondos, vos tenés que tener un control para que nunca te pase un cheque sin fondo, porque un cheque sin fondo el banco te va a multar. Y en el otro caso sería que yo les decía que es cuando un cliente a mí me paga con un cheque sin fondo. Entonces el cliente me da el cheque y yo alegre me pagó y voy al banco a depositarlo, después el cheque rebota, entonces va a ser a él que le va a cobrar sus comisiones y va a quedar mal conmigo, pues, porque de ahí está jugando con la empresa. Cobros de documentos aquí, o pagos de documentos. Aquí nos dice que el banco pudiese pagar algo, pero es que esto, fíjense que yo no lo veo en la vida real, que es como que el banco me pague algo y no me notifique o no me informe. Es como un poco ahí medio raro. En el cobro del documento tampoco creo que pueda pasar. Obviamente aquí en las conciliaciones que hagamos de los libros, de los textos y esas cosas, sí vamos a encontrar que es como que el banco cobró algo por la empresa. O que dice, una empresa pagó directamente en el banco. Yo siento que en la vida real eso no pasa, porque un cliente a mí me notifica, mira, te voy a pagar, y ya me avisa, mira, te va a entrar a tu cuenta bancaria la cantidad de tanto. Entonces en ese momento obviamente yo tengo que hacer un recibo y contabilizarlo. Entonces, como les digo, esta parte que está acá, puede que nosotros algún día la encontremos, pero digamos que para mí personalmente no debería de aparecer en la vida real. Y la transmisión electrónica de fondos, que es lo que hoy vemos en día como auge, que son las transferencias bancarias. Pero en las transferencias bancarias igual, si alguien me va a transferir, me va a avisar. Pues sobre todo si es un cliente, me va a decir lo que les estaba diciendo. Si el cliente me va a dar un abono, me va a decir, porque obviamente él va a buscar un recibo, un documento donde comprueba que me está abonando y que esa deuda va bajando. Y en las transferencias que nosotros hagamos igual, si nosotros hacemos una transferencia electrónica de fondos para pagar, es porque tenemos una factura que debemos de pagar y que debemos de contabilizar. En el caso de las transferencias, recuerden que yo les digo, si tenemos un cheque, tenemos el comprobante de cheque, porque el contador elabora el cheque, le hace un comprobante, le adjunta la factura el recibo, después lo pasa a la firma, después ya cuando está el cheque firmado le saca fotocopia y después se lo entrega al proveedor.
y entonces el proveedor firma por todos lados, firma en la copia, firma en el comprobante. Entonces vos te quedas con esos respaldos, y lo que les digo es que vos después, con todos los cheques que emitiste en el día, que entregaste, entonces ya después los vas archivando en un AMPO con numeración, porque los cheques tienen numeración. Ahora con las transferencias, entonces lo que pasa es que vos haces las transferencias en línea, y lo que te compete, digamos, es ir imprimiendo todas esas transferencias y ahí tener tu archivo de transferencias, y diario irlas contabilizando las transferencias. Entonces, por esa parte también las transferencias ya las vas contabilizando ya. Digamos que no puedes ser objetos de diferencia a menos que te equivoques. Recuerden que hasta en la NIA vemos eso de los errores, que somos seres humanos, nos podemos equivocar, el contador se puede equivocar, y nosotros encontrar algún error, o digamos que no contabilizó algo, se le olvidó contabilizar algo al contador, pero ya ese contador no concilió, porque si hubiese conciliado, entonces él ya hubiese visto esa diferencia. Eso podría hacerlo una persona que no esté trabajando bien y que no esté conciliando sus cuentas bancarias, que nosotros en una auditoría le encontremos ese tipo de errores. Aquí te explica una por una las partidas de la conciliación, como los cargos por servicios bancarios, que ya sabemos que es todo lo que te cobra el banco cobra por todo, los cheques sin fondo, lo que hablábamos, los cobros de documentos, los pagos, las transferencias y los errores. En el parte de errores, yo, para ser 100% sincero, que les comentaba, yo trabajé con el BAG en la primera empresa y la segunda con Bancentro. Yo nunca tuve errores. En los casi 10 años que trabajé, nunca tuve errores del banco. Errores míos, sí. O sea, yo me podía equivocar, y tal vez ustedes ahí, cuando les digo que van a revisar un poco lo que yo hacía como en contabilidad, en auditoría 2 o 3, y la doy yo. Entonces ahí ustedes pueden ver que yo tengo algunos errorcitos, pero en el caso del banco no, nunca me apareció ningún error. Aquí las conciliaciones nos dicen, puede que el banco se equivoque, puede, no sé, puede ser como todo en la vida, que pasa o no pasa. En mi experiencia personal nunca me pasó. Yo después hablaba con un colega que dice, él tenía en la empresa donde trabajaba sus cuentas en BDF, y dice que sí, algunas veces el BDF le aparecieron errorcitos en su cuenta bancaria, en su estado de cuenta bancaria. Entonces puede que pase. A mí nunca me pasó ningún error del banco. Entonces la conciliación nos dice, el banco se puede equivocar. Se puede equivocar cargando a la cuenta de una empresa cheque que fue emitido por otra empresa. Entonces el cheque era de la empresa X y pum, nos la puso a nosotros. Ese cheque no es de nosotros, no era de nosotros. El banco se equivocó. Aquí dice que el banco se puede equivocar, cosa que no es muy común, la verdad. Y en el caso de los depósitos, igual, que era un depósito para otra empresa y pum, nos cae a nosotros ese depósito. El banco se equivocó, nos puso el depósito a nosotros y era un depósito de otra empresa. Puede que pase, puede que no pase, como les decía. Ahí nos da un ejemplo en números de un cheque de 250,000. Entonces el error puede ser hacia más o puede ser hacia menos. Por ejemplo, era 250,000 y lo se contabilizó, aparece como 250,000. Entonces hay un error de más en 5,000, porque era de 250 y se aparece como 250,000, 255,000, una diferencia de más en 5,000. Ahora también puede ser un error hacia menos. El cheque es de 250,000 y entonces aparece registrado como 205,000, aparece menos el valor, y el error es de 45,000, es de menos, error de menos por 45,000.
y nos da el ejemplo del depósito que es de 145.000. Entonces el error también puede ser de más o puede ser de menos. En el caso de que aparezca por 154.000, entonces ahí aparece de más el depósito en 9.000 córdobas. Y si el depósito era de 145.000 y aparece por 105.000, entonces hay 40.000 de diferencia. 40.000 de diferencia de menos. Entonces ahí se puede equivocar hacia arriba, se puede equivocar hacia abajo, dependiendo. Pero esos errores hacia más o hacia menos, de eso obviamente por lógica va a depender que si nosotros lo vamos a sumar o lo vamos a restar en la conciliación. Igual los errores de la empresa, que yo como contador me haya equivocado en los cheques de más o menos, o me haya equivocado en los depósitos contabilizando más o contabilizando menos. Aquí en el material, este material es de contabilidad 2, entonces vemos un ejemplo de una empresa que se llama Comercial Montoya. Entonces vemos que aquí arriba está el libro, bancos, la contabilidad, y en este otro cuadrito está el estado de cuenta bancaria. Algo muy fundamental que me preguntaba Marcela es que me decía, ¿por qué aparece por ejemplo, en el libro, los cheques aparecen en el haber y por qué aparecen en el debe del estado de cuenta bancaria? Esto lo van a comprender totalmente hasta que lleguen a contabilidad bancaria y vean ahí a veces los alumnos como que chocan, porque a veces dicen, es que es al revés la contabilidad del banco que con la contabilidad de la empresa, y en cierto modo sí, porque si nos vamos a un préstamo, un ejemplo sencillo de un préstamo, la empresa, ¿cómo va a contabilizar un préstamo? Un préstamo para una empresa es un pasivo. Entonces, el pasivo del préstamo en el banco y la entrada de dinero a su banco, a su cuenta bancaria. Entonces está en el debe de banco y está en el haber de préstamo bancario. Esa es la empresa. Pero si nos vamos ahora al banco, el banco fue quien le dio ese préstamo a la empresa. Entonces, ¿cómo va a contabilizar el banco ese préstamo? El préstamo va a ser un activo para el banco. Entonces, ahí entra dentro de las operaciones activas de un banco los préstamos. Entonces, el préstamo lo contabilizo como un activo. ¿Y dónde va a estar la salida? La salida va a ser en banco, en la cuenta bancaria que salió el dinero para dárselo a la empresa. Entonces, por eso es que vamos a ver que en la empresa están de un lado y que en el banco están al lado contrario. Si nos vamos a una operación pasiva de un banco, vamos a comenzar con la empresa. La empresa va a abrir un certificado de depósito a plazo en el banco. Entonces, ¿qué va a pasar en la contabilidad de la empresa? El certificado de depósito a plazo, ya sabemos que es una inversión temporal, es un activo circulante disponible corriente de la empresa. Entonces ven el debo. Y en el haber de la cuenta bancaria donde lo sacaste para dárselo al banco. Ahora, el banco lo recibe. Entonces, en la contabilidad del banco va a estar en el haber el certificado de depósito en una cuenta de pasivo, una operación pasiva para el banco, y va a entrar a su banco. Entonces ahí podemos ver, digamos, de una forma sencilla por qué aparecen de un lado y por qué aparecen al otro lado. Y siempre va a ser así, porque si ya les di ese ejemplo, ahí podemos comprobar por qué aparecen de esa forma. Por eso es que a veces los alumnos, cuando están en bancaria, se equivocan o se pegan un poquito, porque dicen la contabilidad del banco es al revés de la empresa, y obviamente así tiene que ser. Entonces, lo que continúa es que nosotros, una vez que ya comprendimos eso y que ya sabemos que lo que está en el debe del libro lo vamos a hallar en el haber del banco y viceversa, entonces nosotros comenzamos a revisar una por una las cuentas.
que eso digamos que ya todos entregaron la tarea. Sí, profe. Bueno, yo sí, pero ahorita acordándome se me olvidó hacer los ajustes. Oh, oh. Bueno, sí lo hice, pero donde lo mandé no lo puso. Ahorita me acordé. Vamos. Era sin ajuste, sí. Yo no lo hice porque se me olvidó. Y entonces alumno, en esta, y creo que esta es la de la tarea, entonces nos daba una conciliación bancaria de febrero, nos decía que el saldo en el banco eran 95,000, más cargos de 20,000, un depósito, y menos los abonos, los cheques flotantes del 10-13 y el 10-14, uno de 10,000 y uno de 5,000. Entonces en esta conciliación de este mes 95,000 más 20,000 menos 15,000 son 100,000. Las conciliaciones las podemos hacer de saldo según banco a saldo según contabilidad o viceversa. Las que yo he hecho en la pizarra vamos al revés, de saldo según libro a saldo según banco. En la vida real así la hice siempre. Saldo según libro a saldo según banco. Esta que está aquí, ya vieron, es saldo según banco a saldo según libro. Y es hacer lo contrario. Es lo mismo, pero hacer lo contrario. Porque si yo la quiero hacer a como siempre la hago, entonces va a ser saldo según libro más cheque flotante menos depósito en tránsito. Al revés de cómo está aquí. Entonces ahí no hay problema de qué forma vos la hagas. Por lo general, como les digo, a mí me van a ver siempre haciendo la de saldo según contabilidad para llegar al saldo según banco. Y después lo que vamos a hacer es revisar cosa por cosa. Eso le explicaba a Marcela, que vas a ir revisando cosita por cosita. No sé si ella la logró terminar. La lograron terminar, bancas. Los de banca la hicieron. Sí, profe. Sí. Ahí preguntando. Sí, profe, pero no sabemos si está bueno, sí. Entonces, lo que vamos haciendo, les decía que igual en la vida real, vos lo podés pasar a Excel, ambas cosas, porque decía que las operaciones de tu libro lo sacás y vos igual estás en un sistema contable computarizado, todo lo podés descargar a Excel. Y en el caso del estado de cuenta bancario desde tu banca en línea igual, vos lo podés descargar a muchos formatos, PDF, Excel, como vos querrás. Y entonces obviamente ya sabemos que en contabilidad Excel es pues la herramienta más recomendable. Entonces aquí por ejemplo tenemos un depósito de 20,000. Hay dos depósitos de 20,000. Uno de el primero, bueno, si nosotros queremos podríamos decir que es el depósito que está en tránsito acá. Entonces el depósito de febrero, aquí nos da esta información porque esta información va a salir reflejada acá y nosotros no debemos dejarla como diferencia. Por eso es que en varios casos que ustedes vean como que nos da cierta información hacia atrás, pero esa información hacia atrás es una información que nosotros necesitamos en nuestro mes para, digamos, al final vos no decir estos 20,000 que me salen acá son depósitos en tránsito. No los puedes dejar porque no son un depósito en tránsito o no es un error, por ejemplo, del banco, sino que es un depósito del mes anterior que ya, como decimos nosotros usamos a veces la palabra ya cayó en el banco, o sea, ya aparece en el banco.
Entonces, este depósito que estaba ya apareció aquí, ya apareció en marzo. Y después tenemos el otro depósito, este depósito de 20,000, que ya aparece reflejado acá en el estado de cuenta bancaria. Y aquí está la respuesta a la contabilidad, porque aparece en el debe y porque aparece en el haber del estado de cuenta bancaria. Después vamos a ir revisando cheque por cheque. Como les decía, en este caso nos da la conciliación de febrero porque la vamos a ocupar. El 10-14, si vemos aquí en el estado de cuenta bancario, ¿dónde está? Está acá, en el mes anterior. Fue un cheque flotante, es un cheque que yo lo entregué en el febrero, pero que la persona, si vemos, ¿hasta cuándo fue? Hasta el 5 de marzo fue a cambiarlo. Después tenemos el 10-16, que es el de 16 fue cambiado, y aquí lo vemos, fue por 5,000 y entonces aquí también fue por 5,000. Recuerden que vamos viendo también los montos, porque como aquí en algunas consideraciones nos puede aparecer errores, entonces también vamos viendo el número de cheque y vamos viendo el monto, porque en alguna de ellas nos pudiese salir alguna diferencia. Después hay un cheque de 7,000 y aparece registrado en el banco. Después hay un depósito de 7,000. Después un cheque de 10-17 de 10,000. El cheque fue cambiado en el banco. Hay un depósito de 12,000. Fue registrado en el banco, aparece en el banco. Hay un depósito de 8,000 y aparece igualmente. Después tenemos el cheque 10-13, el 10-13 de 10,000. Aquí lo vemos en febrero. En febrero nos había quedado como cheque flotante y la persona fue a cambiarlo hasta el 23 de marzo. Pero ya le damos salida porque ya fue la persona a cambiarlo. El 10-15, el cheque 10-15 igual está acá. Aparece reflejado. El cheque 10-18 ya fue emitido, pero no aparece en el banco. La persona todavía no ha ido a cambiar. Y tenemos, ya vieron, estos son los detallitos que los ejercicios nos van a ir dando, que en la vida real les decía que no van a aparecer, pues porque vos revisaste y ya lo contabilizaste. Pero aquí siempre en los que ustedes hagan, como la mayoría son del libro, y para que ustedes aprendan de todo, van a aparecer como comisión, manejo de cheque, que es que el banco te cobró a esos 2,000, y aquí unos intereses que ganaste de 500. Entonces ya con la diferencia ya se hace la conciliación bancaria, solo con la diferencia. Y como les decía, lo que necesitamos es estamos usando este método de saldo conciliado, que significa que partimos de un saldo y llegamos al otro saldo, porque aquí tenemos dos saldos: el saldo del estado de cuenta bancario y el saldo del libro. Entonces así son las conciliaciones bancarias. Consultas de eso, alumnos. Aquí hay una que lleva de todo, lleva este grano, lleva, si vemos, un montón de diferencias. Me quedaron un montón de diferencias. Esa es más difícil. Ahora, con lo que yo les decía, con los ejercicios ya para con auditoría 1, 2, 3, es que cada ejercicio da diferentes datos. Entonces no siempre vamos a encontrar lo mismo.
Y lo que les explicaba rápidamente el otro día era de la referente a los ajustes que vos como auditor vas a proponer. En este caso las cuestiones de tiempo nunca las vamos a ajustar porque no, si ajustáramos estaríamos contabilizando doblemente. Entonces, ¿por qué? Porque eso se va a hacer efectivo una vez que la persona vaya. Por eso dice, por razones de tiempo. El depósito va a aparecer, el cheque lo van a ir a cambiar. Entonces, eso nunca lo vamos a ajustar. En el caso de que nos aparezcan otras cosas, como acá, comisión, manejo de cheque, ¿qué les dije ahí? Que el banco nos está cobrando. Gasto financiero. Es un gasto financiero. Y el otro, ganamos intereses. Entonces, ¿eso qué? Ingresos financieros. Otros ingresos. Otros ingresos. Puede ser otros ingresos o ingresos financieros, según a cómo tengas tu catálogo de cuentas. Profe, solo esos dos ajustes serían. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? ¿Nos da tiempo para hacerlo? Yo lo tenía, pero se me olvidó. Oílo. Entonces ahí van a ir viendo qué dicen ustedes con un cobro de documentos. ¿Lo ajustamos o no lo ajustamos? Si nos aparece un cobro de documentos como diferencia, acuérdense que dice cobro de documento es un cobro que hizo el banco a un cliente. El cliente le paga directamente al banco. Yo creo que sí, profe. Sí, pero fíjate que yo tengo mis dudas en el sentido que era lo que les estaba diciendo, que en la vida real yo no siento que eso me suceda o le suceda a una empresa, porque si el cliente me está pagando, aunque sea directamente en el banco, a mí me tiene que notificar. ¿Por qué? Porque él necesita un comprobante de que me pagó. Y yo como empresa necesito extenderle un recibo oficial de caja. Entonces decimos en contabilidad, nosotros contabilizamos documentos. Para mí sería como doble contabilidad en el momento de que vos ajustes un pago y que después le extendas el recibo. O que si ya le extendiste el recibo, entonces ¿para qué vas a hacer ajuste? ¿Para qué lo vaya a estar contabilizando? Profe, también si buscamos como algo de lógica, ¿de qué cuenta tiene que cobrar el banco un cliente? ¿Qué le importa al banco si el cliente nos paga o no nos paga? Tendría que haber como un acuerdo, pues si lo llevamos a la vida real y lo hacemos verdadero, tendría que haber como un acuerdo entre la empresa y el cliente para que el banco pueda hacer esas gestiones de cobro. Y ahí me cobraría, obviamente. El banco no lo va a hacer gratis. Me cobraría Ahí sí, le cobraría una comisión. Exacto, por hacerme esas gestiones de cobro. Podría pasar, pero en ese caso el banco a mí me notificaría. O el mismo cliente me notificaría, mira, ya le pagué al banco, necesito un comprobante de que yo te pagué, necesito un recibo. Necesito que me dé un recibo donde haga constar el dinero que le entregué al banco, ¿me entiendes? Siempre va a quedar un respaldo de un documento, porque si yo te estoy pagando a vos, yo no es que a la loca te voy a pagar y ya. ¿Y dónde va a constar que yo te pagué? Solo en la transferencia que hice, no. Yo debo de tener un recibo oficial de caja, un recibo oficial de la empresa donde haga constar que yo te pagué, para que después, como decimos, no haya clavo de que no aparezca ese pago, ese abono que yo te estoy haciendo. Yo me tengo que cubrir todos mis aspectos legales, digamos. Entonces esos detallitos yo a veces no los incluyo dentro de la
conciliaciones cuando me aparecen, porque yo digo, no, esto en la vida real sucede así, sucede que me van a notificar que tengo que entregar un recibo oficial y no puedo contabilizar dos veces a como contabilizaríamos un ajuste por cheque flotante, cuando sabemos que ese cheque lo van a ir a cambiar y ahí va a aparecer reflejado. Y si yo lo contabilizo un ajuste, estaría contabilizando dos veces lo mismo. Eso nunca debe de pasar. Profe, si en algún caso sucediera que se le olvidó al contador revisar el estado de cuenta y a un cheque sin suficiente fondo o sin suficiente saldo, sí se haría un ajuste en ese caso o no. Sí, acuérdense que yo por eso di los dos ejemplos. Con los cheques flotantes sí vamos a hacer ajustes, porque eso siempre. Porque acordate que veíamos que si era un cheque flotante de un cliente y entonces cuando él me da a mí el cheque y yo alegre porque ya me está pagando, yo vengo y contabilizo que él no me debe nada. Pero cuando yo deposito el cheque en mi cuenta y el banco me notifica que el cheque rebota por insuficiencia de fondos, entonces yo tengo que hacer otra vez el ajuste para devolver el saldo a su cuenta, que es ahí que se acuerdan que era como le decía vulgarmente, le damos vuelta al cheque contablemente, lo volvemos a su origen, la deuda, porque el cliente me debe, no me ha pagado nada porque el cheque rebotó. Igual cuando nosotros haríamos la brutalidad de entregarle al proveedor un cheque sin fondo. Entonces, ahí sería nosotros. También ajustaríamos la multa que nos haga el banco para cuadrar, ¿verdad? Claro, el banco me va a cobrar y entonces ahí sería el ajuste contra gasto financiero, porque es un gasto del banco, un gasto con el banco. Sí, cobran, a veces cobran bastante por cheque. Recuerdo que una vez me pasó a mí al inicio, de esos errores de principiante que siempre cometemos, la mayoría. Entonces me rebotó un cheque, creo que con Claro. Y ese cheque me cobraron como 15 o 20 dólares de multa. No le salió barato. Pues. No, fíjate que los cheques sin fondo ahí es buena multa, porque ya cuando hablamos de las comisiones, ya sabemos que son 100. Bueno, ahí lo que les digo es con comisiones bancarias internacionales que sí paga bastante, sobre todo a Europa. A veces hasta 100 dólares de comisión. Esas sí resultan caras, pero las de aquí no. Las interbancarias no. Pero esas sí. Entonces no hay consultas de esa parte. Recuerden que ahí vamos a ir trabajando poco a poco con todo eso, porque les comentaba que por lo general casi todos los ejercicios van saliendo. Por mi parte no, pero... Recuerden que en las clases virtuales vamos a ir viendo toda esta parte de teoría o de redacción. Hoy vamos a ver esa parte inicial que corresponde, que yo les he dicho que cuando una empresa va a contratar los servicios de auditoría, puede que antes era una carta de invitación que se mandaban las firmas de auditores. Hoy en día puede ser un aviso, un anuncio en su página, qué sé yo, o te des cuenta por colega que hay una empresa que necesita ser auditada, que necesita contratar los servicios de auditoría. Entonces, una vez que vos como firma sabes que hay empresas que necesitan ser auditadas, vos lo que vas a hacer es mandar una carta de oferta técnica y económica, que es plasmar los objetivos, la responsabilidad, el personal, el costo de la auditoría, el tiempo de la auditoría, la forma de pago. Entonces vamos a mandar una carta de oferta técnica y económica, esta oferta que vos haces por ese trabajo de auditoría. Aquí dentro de la carta de oferta técnica y económica muchas veces necesitas alguna información general de la compañía para poder ofertar, como vos tenés que llamar a la empresa y decir y investigar algunos aspectos generales sobre lo que se trata el trabajo de auditoría.
o sea, en sí qué es lo que está solicitando esa empresa para ser auditada. Entonces, en base a eso vas a plantear que cuánto sería el tiempo que estimas que vas a estar en ese trabajo, y aquí el tiempo se va a plasmar en dinero, porque vos vas a cobrar en función del tiempo que vos vas a estar ahí auditando. Entre más tiempo necesites, entonces más cara se va a volver esa auditoría. Por eso aquí va una parte fundamental que vamos a ver más adelante, que es la planeación, porque la planeación en cierto modo al inicio te va a reflejar el éxito o fracaso que vas a tener, porque ¿qué pasa? Que si vos necesitabas más tiempo, más personas y planeas menos, vas a salir perdiendo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque después, para poder modificar algunos términos, entonces ya es una renegociación lo que tenés que hacer con el cliente. Por lo general aquí lo que se necesita es una presentación de la firma de auditores, hacer una presentación de quiénes son, los antecedentes, los socios, la representación, el personal, el control de calidad, la responsabilidad ética, los servicios que ofrece y la filosofía. O sea, una pequeña presentación de tu firma de auditoría. Los servicios ofertados serán los requeridos por el cliente. Cualquier otro trabajo no comprendido será negociado por separado. ¿Qué se pretende realizar con ese servicio a ofrecer? Los procedimientos necesarios para la realización del servicio. Aquí ya sabemos, según ANIA, la responsabilidad de la administración. Ya sabemos que la administración de esa empresa es la responsable por la contabilidad o los informes financieros. La responsabilidad de la firma de auditoría es realizar el servicio hasta emitir la opinión, que digamos que es el objetivo o el fin de una auditoría, que es emitir la opinión de los estados financieros. El personal asignado, cuántas personas necesitas para llevar a cabo tu auditoría, quién es tu equipo de auditoría. Por lo general en esta parte va a ir adjunto el currículum del equipo, y aquí obviamente les comentaba que el equipo de trabajo se le debe dar acceso en la empresa, y por eso se debe de detallar bien quiénes son las personas que van a estar entrando a esa empresa para que les den el acceso. También está la parte de honorarios y la forma de pago, que es la parte que les decía fundamental, que va en relación a la planeación, y que por ejemplo vos no podés cobrar menos de lo proyectado o proyectar mal y cobrar menos, porque en este caso irías a perder. Depende de cuánto tiempo vas a estar, decía, en la empresa haciendo el trabajo de auditoría. En base a eso vas a cobrar, se va a cobrar diferente, como dicen más adelante acá, de acuerdo a la magnitud del trabajo, de acuerdo a la persona que está realizando la labor. Es decir, es más caro obviamente la hora de un supervisor que la hora de un auxiliar. Entonces, en base a eso se van a fijar las tasas de los honorarios. Aquí está un ejemplo de una carta de oferta técnica y económica dirigida al presidente de la Junta Directiva Industrializadora. Al inicio empezamos con un párrafo donde decimos lo siguiente: ustedes nos han solicitado que presentemos una propuesta para realizar auditorías al balance general de la fecha 31 de diciembre de 2020, los estados de resultados. Primero empezamos con esa parte de describir cuáles son los estados financieros que nosotros vamos a auditar. Por medio de la presente tenemos el grado de remitir nuestra propuesta bajo los conceptos que hemos comprendido y obtenido de la carta de invitación y una entrevista inicial. Recuerden que lo que decía primero es ver ese anuncio de que están solicitando servicios de auditoría, y lo siguiente es una entrevista inicial o un conocimiento, buscar un conocimiento general acerca de la compañía para saber en sí qué es lo que está buscando, y preguntas generales de la compañía. Aquí podemos empezar, decíamos en NIA, con un conocimiento general acerca de investigar
a través de la página web, googlear la empresa que vende. En la página web de toda empresa hay información general sobre quiénes son, su misión, su visión. En algunas aparecen los directivos, algunas podemos ver hasta los principales clientes, los principales proveedores. Entonces esa información general que podemos investigar y también abordarla antes de realizar nuestra oferta, para tener ya base sobre lo que vas a hacer. El objetivo de la auditoría lo basamos siempre en la NIA, que es expresar una opinión sobre los estados financieros. Ese siempre es el objetivo de toda auditoría. El alcance, aquí dejamos énfasis que siempre las auditorías se va a realizar de acuerdo con la NIA. Y este párrafo siempre va a ir de esta forma. Aquí la auditoría incluye una base de pruebas, la evidencia que soportan los montos y las revelaciones en los estados financieros. Todo este bla bla va igual. El alcance de nuestro trabajo será 75%. Recuerden que aquí nunca va a ser el alcance del 100%, porque nunca vamos a revisar toda la información generada en esa empresa, sino que nos vamos a ir por muestreo sobre la información. Entonces nunca va a ser el 100%, ahí se determina de cuánto va a ser el alcance, en base a cuánto es lo que vas a revisar. Siempre dejamos aquel párrafo, si se recuerdan, que también hemos visto en NIA, que era que hay riesgo, siempre va a haber un riesgo de que algunas representaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas. Vos como auditor desde el inicio dejas claro que en base a que no vas a poder examinar todo, entonces en esa parte que vos no examines, ahí puede que quede un error. Entonces por eso este párrafo es obligatorio siempre incluirlo. Aquí nosotros estamos diciendo que además de nuestro dictamen vamos a dar un informe sobre la estructura del control interno, que era lo que yo les explicaba en NIA, que al final el auditor va a dar un dictamen de auditoría y un informe de control interno. Es como un agregado que da el auditor siempre en base a las debilidades del control interno encontradas en esa empresa. Recuerden que el control interno son las políticas y procedimientos que lleva a cabo una empresa para cumplir con la eficiencia y eficacia de operaciones, con la razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Por eso es que las empresas van a estructurar o a elaborar todas sus políticas y sus manuales. Si una empresa no tiene eso, entonces ya sabemos que va trabajando a la loca, como decimos, que no pueden haber segregación de funciones, están fallando muchas cosas en el control interno. Entonces las empresas deben de tener una buena estructura de control interno, o encontramos fallas o debilidades, y de ahí se desprende ese informe que nosotros damos. Esta empresa tiene debilidades en esta área. Sobre eso va ese informe. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la administración. Entonces, ahí también dejamos claro la responsabilidad de la administración, porque nosotros lo que queremos decir acá es, nosotros vamos a revisar, esta es nuestra función, no vamos a preparar nada, o ya todo está preparado aquí y lo prepararon ustedes, el contador de esta empresa. El plazo de entrega de los resultados y la asignación del personal. Entonces aquí vamos a fijar cuánto va a ser la duración de la auditoría. Por ejemplo, aquí 3 meses, o el personal, el equipo de trabajo, cómo va a estar conformado. Aquí hay un ejemplo: licenciada Cordero, socia directora; licenciada Ramos, encargada de auditoría. Permítame. Y un asistente de auditoría, licenciada Reyes. Entonces, en este ejemplo son 3 personas las que forman parte de este equipo. Aquí, como les decía, lo que se va a hacer es que se va a juntar a esta oferta el currículum de estas personas que forman parte del equipo. Y la asignación individual del tiempo es en base a la planeación.
Cuando veamos la parte de planeación, nosotros vamos a ver que esa parte va a pegar con esta, que es decidir qué es lo que va a hacer cada quien. Aquí, por lo general, la asignación individual de tiempo está dividida en 3 aspectos: la planeación, la ejecución de trabajo de campo y la redacción de informe. Entonces nos dice, el socio supervisor va a invertir 10 horas en la planeación, 20 horas en la ejecución de trabajo de campo y 10 horas en la redacción de informe. El total de horas que va a invertir o vamos a invertir en esta persona son 10 más 20 más 10, 40. Asimismo, por esta persona nosotros vamos a cobrar $30 la hora. Entonces, los honorarios de esta persona los calculamos $30 por 40. O sea, ahí tenemos 1.200, va a valer el trabajo que va a desempeñar el socio supervisor. Ahora, con el encargado de auditoría, nosotros planeamos que va a estar 48 horas en la planeación, 80 horas en la ejecución de trabajo de campo y 54 horas en la redacción de informe, para un total de horas de 182, que son las 48, más las 80, más las 54. Por el encargado, nosotros estamos cobrando a $20 la hora. Entonces el costo del encargado son 182 horas por 20, son 3.640. El asistente de auditoría, si vemos que puede pasar en la misma vida real, que es el que está todo el tiempo en la ejecución de trabajo de campo, o sea, es el que trabaja más, 150 horas en la ejecución de trabajo de campo y no tiene responsabilidades en la planeación o en la redacción del informe. En la planeación pudiésemos ver horas de un asistente que ayude en la parte de la planeación, pero en la redacción del informe es más difícil que nosotros miremos que vamos a asignarle horas, porque ya eso es más un trabajo del encargado, el director de la firma, redactar el informe, ver los hallazgos, porque él lo va a hacer con toda la información que le proporciona el asistente. Por eso es que vemos que el asistente tiene su carga de trabajo en ejecución de trabajo de campo, que es hacer toda la parte de cédulas de auditoría. Y es por el que se cobra menos. Entonces, $10 la hora del asistente. Las 150 horas por los $10 son 1.500. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que los honorarios resultantes son 1.200 más 3.640 más 1.500, para un total de $6.340. La auditoría va a tener un costo de $6.340. Y ahí lo dejamos planteado en la parte de honorarios profesionales, y ahí tenemos que ubicar en letras y números el valor de la oferta, de los servicios. La forma de pago, pueden haber muchas formas de pago. Aquí dejamos claro cómo hacer esta que está en este ejemplo, es una de las más usadas, que sería facturar en 2 tantos, 50% en la firma del contrato de servicios profesionales y 50% contra la entrega del informe final. Por lo general se pide ese 50% al inicio para ir avanzando, porque vos igual tenés gastos o costos con tu personal, en papelería, en irle pagando a tu personal. Por eso esta, digamos que es una de las formas que más se va a usar en el caso de los servicios por auditoría. Al final, favor firmar y devolver la copia adjunta de la carta, y firma el director de la firma de auditores y el presidente de la junta directiva de la empresa que va a ser auditada. O sea, aquí vemos un ejemplo de una oferta técnica y económica que debe de contener. Y hay párrafos que, o sea, siempre van a quedar iguales. Una vez que la empresa que va a ser auditada recibe
ofertas de varias firmas de auditores, entonces decide con quién va a trabajar. Siempre decimos que la empresa va a decidir, una, por costo, la que le resulte más barato, o dos, por calidad. Porque ya en calidad entonces va a decir, no voy a elegir la más barata, voy a elegir una que tiene más costo, pero tiene buena calidad esta firma, ha auditado a muchas empresas, tiene buena imagen, reputación. Entonces él va a decidir, el cliente, con qué firma de auditores va a trabajar. Una vez que eligió con qué firma va a trabajar, entonces viene la siguiente parte que nos orientan las normas internacionales de auditoría, que es la carta compromiso. Y como ahí nos decía, son los acuerdos entre el cliente y la firma de auditores. Entonces aquí se queda plasmada por una carta compromiso que nos exigen las normas internacionales de auditoría. Cuando nosotros vemos, y ustedes ya han visto los de contabilidad, los de banca no, una carta de compromiso, entonces vemos que hay muchos párrafos iguales que están en la carta de oferta técnica. Aquí mismo los vemos. La carta de compromiso lo lleva los mismos párrafos, hay unos mismos párrafos que están en la oferta técnica. Según las NIA, esta parte ya la vimos, pero la voy a explicar un poquito porque los de banca no ven NIA, entonces ellos no saben nada de esta parte. Pero los alumnos de contabilidad sí, en el contenido principal está esto que está aquí, que ustedes están viendo, esto es extraído íntegramente de las NIA. El contenido principal de una carta de compromiso que debe de llevar el objetivo de la auditoría de estado financiero. Recuerden que ese párrafo lo acabamos de ver en la oferta técnica, y a esta altura los de contabilidad saben que el objetivo es expresar una opinión de los estados financieros. La responsabilidad de la administración por los estados financieros, ya sabemos que la responsabilidad de la preparación de los estados financieros es responsabilidad de la administración y no del auditor. El alcance de la auditoría, entonces el alcance ya sabemos que no va a ser del 100%, porque no vamos a revisar todo el año completo de operaciones de una empresa. Le llevó un año hacer todas esas operaciones y nosotros tenemos de 1 a 3 meses, es decir, estamos condicionados en tiempo, no podemos durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya vimos que los honorarios se basan en función de tiempo, y entre más tiempo vos estés en esa empresa, más cara se va a volver esa auditoría, y al final, si vos proyectás voy a estar 4 meses, y entonces eso va a ser demasiado caro y nadie te va a dar trabajo, porque todas tus ofertas van a ser carísimas, cuando otras personas van a planear bien y van a tener menos, van a proyectar menos tiempo y menos costo. Entonces ahí hay lo que les decía, que hay que tener mucho cuidado en este caso cuando se está planeando en función a cuánto vas a durar en esa empresa. Asimismo, cuántas personas necesitas, porque vemos que de eso se trata, el tiempo y el costo, para sacar el costo de la auditoría, el tiempo y las personas. La forma de cualquier informe, otra comunicación, en el caso de que requieran algún tipo de información adicional la empresa, entonces debería de quedar ahí plasmado qué es lo que me están pidiendo, y asimismo qué es lo que yo voy a entregar. El párrafo ese de que siempre hay posibilidades de que algunas representaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas, entonces ese párrafo siempre va a ir, porque siempre el auditor va a dejar claro de que algunos errores pueden permanecer sin ser descubiertos. Acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra información solicitada es una parte muy fundamental, que la empresa, sobre todo el equipo de contabilidad, no tenga ninguna restricción y coopere con los auditores, porque recuerden que eso lo vimos en NIA. En el caso de que el auditor no tenga toda la información, no le sea entregada, suministrada la información que solicita, eso nos puede dar al final una abstención de opinión, que es decir, yo no puedo opinar de estos estados financieros
porque no me proporcionaron toda la información que yo necesitaba. Por eso en las cartas de oferta ahí se deja ese párrafo que como el equipo tiene que estar presto y ayudar, cooperar con los auditores. Esta parte número 6 es que el auditor puede también desear incluir. Entonces esta parte 6 se puede o no se puede. Eso queda ya a discrecionalidad, que si se va a incluir o no se va a incluir dentro de una carta compromiso, como son arreglos respecto de la planeación, expectativas de recibir de la administración una confirmación escrita referente a las representaciones hechas en conexión con la auditoría, petición al cliente de confirmar los términos de trabajo, descripción de cualquier otra carta o informe que se espera emitir para el cliente, bases sobre las cuales se calculan los honorarios y cualquier arreglo para facturación. Esos detalles últimos pueden o no pueden ser incluidos dentro de una carta de compromiso. Aquí vemos el ejemplo de una carta de compromiso que igual los alumnos de contabilidad ya la vieron. Vemos auditores andinos, señores junta directiva, Ofimueble, de acuerdo con su solicitud que auditemos los estados de situación financiera de Ofimueble, 31 de diciembre de 2019, 2020, los correspondientes estados de resultados, cambio en patrimonio, cambio en la situación financiera, de flujos de efectivo y nota a los mismos para los años terminados en esa fecha. Primero es dejar claro todos los estados financieros que vamos a revisar y los años que corresponden a esos estados financieros. Recuerden que todavía hay empresas que pueden hacer solo 2, 3 de estos estados financieros que aparecen aquí en este ejemplo, pero que si ellas atienden como políticas contables las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, deben de aparecer toditos los que están aquí en este ejemplo. Puede que si trabaja con principios de contabilidad generalmente aceptados, haga menos, solo haga estado resultado, balance general o un flujo de efectivo, qué sé yo. Pero si es NIF, entonces tiene que tener todos los estados financieros completos. Por medio de la presente tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. Ahí vemos que tiene el objetivo de la auditoría, que siempre va a ser emitir una opinión. Aquí el otro párrafo íntegro que debe de ir, que las auditorías siempre se van a hacer de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. O normas, si hay normas nacionales, igual se pueden incluir, sobre todo en la parte gubernamental. Ahí igual el párrafo íntegro que hay el riesgo de que algunas presentaciones puedan permanecer sin ser descubiertas. Si lo vemos por todos lados ve este párrafo, que es la parte de que dejamos claro, porque si hay algún inconveniente después, sería un inconveniente de que les estaba comentando que como no revisamos el 100% en la información que no revisemos, después esa contabilidad o ese contador encuentre un error que fue pasado primero por él y después fue pasado por la auditoría y no fue encontrado, entonces no nos puede reclamar, porque nosotros aquí dejamos claro que algunas presentaciones puedan permanecer sin ser descubiertas. Aquí damos énfasis en que vamos a proporcionar un informe sobre las debilidades de control interno, que es el otro informe que se proporciona por parte de la auditoría al final. Siempre este párrafo, que la responsabilidad por la preparación de los estados financieros le corresponde a la administración de la compañía, todos los registros contables, el control interno, la salvaguarda de los activos, las políticas de contabilidad, todo eso le corresponde a la administración de esa compañía. Esperamos una cooperación total del personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiera. Recuerden que ahí nos decía las NIA, que es esa parte de que se espera que el equipo de trabajo, el equipo de contabilidad de esa empresa, trabaje cooperando en todo lo que necesita el equipo de auditoría para que todo se dé de la forma más cordial
excelente, que el auditor tenga a mano toda la información, pueda trabajar bien y al final emita su opinión, que es el objetivo final. Esta carta será efectiva para años futuros, a menos que se cancele, modifique o sustituya. Recuerden que los que estudian contabilidad ya saben que cuando se puede cambiar una carta de compromiso, en qué condiciones o cuándo se debe de cambiar, o podemos usar la misma. Estamos hablando cuando somos auditores recurrentes, que nosotros auditamos el año pasado, vamos a auditar este año y vamos a seguir trabajando con esta empresa. Entonces, en este caso se puede mantener la misma carta de compromiso, pero hay condiciones en las que se debe de cambiar. Y nos dicen las niñas, cuando una empresa crece, por ejemplo, cuando cambian los directivos de esa empresa, entonces ahí debemos de hacer una nueva carta de compromiso. Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. Entonces aquí podemos ver las dos cartas que se van a realizar como parte del proceso de la auditoría, que es la carta de oferta técnica y económica y la carta de compromiso. ¿Consultas, alumnos? No. Los de banca. Se durmieron. No, profe, que aquí, bueno, en mi casa no escuché lo último que dijo porque hay un escándalo. Primero, entonces tenemos la carta de oferta técnica donde se ofertan los servicios, después se elige con qué firma se va a trabajar y se redacta la carta de compromiso. Pero como no nos vamos a quedar solo con una carta compromiso, lo más recomendable, o lo que siempre se va a hacer, es un contrato de servicios profesionales entre la firma y el cliente. Entonces, para que todo quede legalmente, el acuerdo, y tenés esa base legal, y que va a estar un abogado incluido dentro de este proceso, entonces se va a hacer un contrato de servicios profesionales. Aquí vemos un ejemplo de un contrato de servicios profesionales de auditoría, obviamente, auditoría financiera y de cumplimiento de los recursos de la empresa, Universal de Imprentas y Maldonado y González. Entonces, la firma de auditores y la empresa que va a ser auditada. Como todo contrato, va a iniciar con los representantes, que se le llaman los comparecientes. Entonces, debe de comparecer una persona en representación de la firma y otra persona en representación de la empresa. Entonces, aquí con eso empieza. Si vemos el ejemplo de Manuel López, ahí están sus generales de ley, mayor de edad, casado, la profesión, el número de cédula, de qué domicilio. Esas son las generales de ley en derecho. Entonces, Manuel López actúa en representación de la empresa y el señor Abel Rayo, con sus generales de ley, actúa en representación de la firma de auditores. Entonces, aquí lo que necesitamos son los datos de los dos representantes, el representante de la empresa que va a ser auditada y el representante de la firma de auditores. Se ha acordado celebrar el presente contrato de servicios profesionales. Aquí vienen las cláusulas. La cláusula primera es el objeto del contrato y es realizar la auditoría financiera y de cumplimiento a la empresa Universal para el periodo de enero a diciembre del año tal. Entonces, ese es lo primero, el objeto del contrato. La cláusula segunda es el anexo de la oferta técnica y económica. Entonces, va a ir siempre adjuntada como anexo al contrato de auditoría la carta que vimos anteriormente, la carta de oferta técnica y económica. La cláusula tercera es la vigencia del contrato. Entonces, el contrato va a estar vigente mientras transcurra la auditoría, que para eso ya nosotros dijimos,
va a ser un mes, va a ser un mes y medio, va a ser 2 meses, qué sé yo. Entonces ahí plasmamos cuándo va a iniciar y cuándo va a finalizar, y asimismo cuándo será la fecha de que se va a entregar el dictamen o el informe final. Aquí debe de quedar plasmado todo eso. Los resultados son los comprendidos en los términos de referencia. En la cláusula quinta está el monto y forma de pago. Esta parte igual ya la tenemos en oferta técnica y económica. Ya dijimos cuánto nos va a costar esa auditoría y de qué forma se va a pagar. Lo que debe de decir allá, debe de decir aquí. Aquí vemos cosas diferentes porque los ejemplos son de 2 empresas diferentes. Allá era la cartera para una empresa y este contrato es con otra empresa. Entonces son diferentes. Pero si nosotros estamos trabajando en el proceso de una auditoría a una empresa X, lo que diga en la oferta en relación a los honorarios y la forma de pago es lo mismo que debe de llevar aquí en el contrato. Este ejemplo dice que tiene un costo de esta auditoría de 66,000 córdobas y las formas de pago son 20% a la firma de contrato, 30% después de iniciada y 50% contra entrega de informe final. Aquí vemos otro ejemplo de forma de pago. Recuerden que en el ejemplo anterior en la carta estaba 50 y 50, pero aquí hay otro ejemplo. En la cláusula sexta va el domicilio contractual y aquí es las direcciones, obviamente por cualquier notificación. Aquí va a quedar que para efectos legales, cuál es la dirección de la firma y cuál es la dirección de la empresa. Las obligaciones del contratista son ejecutar los servicios de acuerdo a los términos, entregar a la empresa todos los informes, respetar y acatar las condiciones del contrato, respetar y cumplir la vigencia del contrato, mantener la confidencialidad con los informes y materiales, cumplir con los objetivos del contrato y comunicar por escrito toda solicitud que varíe, modifique o altere las condiciones de este contrato. Las obligaciones de la empresa son ser el facilitador para el requerimiento de toda la información y documentación necesaria, efectuar el pago de conformidad a lo descrito en la cláusula quinta y brindar cualquier otro tipo de ayuda relacionada con el trabajo que realiza el auditor. La cláusula novena de fuerza mayor es en el caso de que se interrumpiera el trabajo por fuerza mayor, entonces se prolongará el periodo por un tiempo no menor al número de días no trabajados. Entonces si por 5 días por efecto de una inundación, qué sé yo, no trabajaste, entonces se van a reemplazar esos mismos 5 días. Tanto el contratista como la empresa no asumirán responsabilidad alguna por el incumplimiento debido a fuerza mayor. Fuerza mayor, que estamos hablando de un incendio, qué sé yo, algo trágico que pase. La empresa podrá suspender el pago al contratista por las siguientes causales: una demora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones, incumplimiento de las condiciones del contrato y los indicados en los términos de referencia. Queda como prohibición que la firma pueda ceder parcial o totalmente del contrato, es decir, que a mitad del camino la empresa pase su trabajo a otra firma. Entonces eso queda completamente prohibido. En el caso de la rescisión de este contrato se puede rescindir mediante comunicación entre ambos. El contratista y la empresa, los auditores de la empresa podrán rescindir el contrato si ambos faltaren a cualquiera de sus obligaciones que están en el contrato. En el caso de que el contratista rescinda el contrato sin justificación, la empresa procederá en su contra mediante las acciones judiciales. Se retire sin avisar, deje a media el trabajo, entonces aquí la empresa puede proceder en contra de esa firma de auditores, y para eso tenemos la prueba que es este contrato. O sea, este contrato va a servir de prueba para cualquier demanda o juicio que se haga por incumplimiento de este trabajo. Por eso es que les decía, no nos vamos a quedar solo con una carta de compromiso que nos exige la NIA. La NIA nos exige hacer la carta de compromiso, que es como ese acuerdo contractual de los términos entre el cliente y la firma, pero nosotros necesitamos algo más legal, que sería este contrato de servicios profesionales.
En el caso de las relaciones y controversias, en algunos desacuerdos que hayan en el trabajo, esto lo podemos ver primeramente por medio de un centro de arbitraje, que en Managua hay uno. Entonces, para ver si se llega a un acuerdo. Pero si en el caso de que no haya ningún acuerdo en un centro de arbitraje, que es centros de mediaciones entre empresas, o entre empresas y clientes o personas naturales, entonces ya ahí sería entablar una demanda judicial por incumplimiento. Y por último está la cláusula 14ª, que es la conformidad, que ambos comparecientes están de acuerdo, conforme, aprueban, ratifican y firman todo lo relacionado en este contrato de servicios profesionales. Entonces van a firmar los dos comparecientes, el representante de la firma y el representante de la empresa. Entonces siempre debe de quedar o se debe de realizar un contrato de servicios profesionales para que quede todo bien legalmente, en aspectos legales, y porque nunca sabemos si pueden haber algunos desacuerdos, algunos problemas y en la ejecución del trabajo, y entonces nosotros, tanto la firma como la empresa, tienen este respaldo legal que es este contrato, y que después lo podemos usar en el caso de incumplimiento, y entonces demandamos. Esta va a ser nuestra base, que habíamos firmado un contrato el cual se incumplió. Consultas. Se durmieron. Alumnos, voy a dejar una tarea. Hay que seguir acumulando puntos. Quiero que hagan unas cartitas, un contrato con una empresa X. Es transcribir prácticamente lo que está ahí, ir cambiando cositas para que lo puedan leer, digamos, una forma de que lean. Aquí está una empresa que se llama Pharmalid Innovation Investment, una pequeña descripción, que es una sociedad anónima formada en el 2017, nace allá en Río San Juan para producción y venta de una plántula que se llama raicilla. Son unos europeos que quieren incursionar en este mundo, digamos, de sembrar plantas y esta planta exportarla a Europa para uso medicinal. En razón, aquí nos dicen que nos están invitando a presentar una oferta técnica y económica para una auditoría de estado financiero al 31 de diciembre de 2021. La oferta debe estar dirigida al ingeniero Gus, presidente de la Junta Directiva de Pharmalid. Fecha límite de recepción 30 de julio, puse ahí. Aquí nos dicen que la empresa fue auditada anteriormente, y aquí nos presentan alguna información general de la empresa, como los dos estados financieros de la compañía. Aquí lo que ustedes van a hacer, como les decía, es realizar las cartas, pero como las cartas llevan los mismos párrafos, digamos que es lo mismo, solo van a cambiar algunas cositas. Aquí doy datos para las cartas. La duración de la auditoría que ustedes van a usar es 1 mes y medio a partir del 1 de agosto. Van a hacerla en base a 3 personas. Las cartas y los acuerdos van a ser acordados entre ustedes como representantes de su firma de auditoría, que le pueden poner su apellido, como estaba ahí el ejemplo, que sabe asociado, y por esta empresa que se llama Pharmalid. Entonces va a comparecer o se va a dirigir las comunicaciones al ingeniero Gus Peter, que es el presidente de la junta directiva. Aquí yo ya les doy la representación de Pharmalid, que son las generales de ley de Gus, todos los datos que van a usar para el contrato de auditoría, porque ya la otra van a ser las generales de ustedes. La dirección de Pharmalid, ahí está.
vamos a usar la forma de pago de 50 y 50 y los costos que vamos a usar según las personas que ustedes decidan incluir en su equipo. Entonces, para el director de auditoría, ustedes van a usar una base de 20 a 25 dólares. Ustedes eligen entre ese intervalo. Para el supervisor de auditoría, vamos a usar de 15 a 18 dólares, igual si tienen un encargado de auditoría. Y para los auxiliares o los auditores junior, vamos a utilizar una base de honorarios de 10 a 12 dólares. Pero ahí la van a hacer en función al tiempo de un mes y medio. Entonces, en un mes y medio, si estamos hablando de que va a ser, ustedes van a planear que vamos a empezar en agosto, entonces sería empezarle el 1 de agosto y hasta el 15 de agosto, septiembre, mes y medio. Del 1 de agosto al 15 de septiembre, ustedes van a ver ahí cuántos días hábiles hay, cuántos días de lunes a viernes, proyectarla de lunes a viernes, no sé si se proyectan 8 horas diarias o 5 horas diarias. Entonces, en base a eso, después ustedes distribuyen cuántos días, cuántas horas, las distribuyen entre las 3 personas que van a incluir, y ahí tienen a la par los datos para los costos de los honorarios por horas que pueden usar, y en base a eso ustedes calculan cuál sería el costo de esa auditoría. No tenemos mucha información, solo estamos haciendo, digamos, una prueba así de redacción, más que todo, porque no tenemos información general o toda la información que necesitamos ya para hacer una planeación y tener exactamente decidido, digamos, cuánto tiempo necesitas para una auditoría. Por eso les digo, usen, todo el mundo desarma mes y medio a partir del 1 de agosto, y en base a eso ustedes van a ver ahí en el calendario cuántos días hábiles hay. Si ustedes van a decidir, voy a trabajar de lunes a viernes, cuántas horas voy a estar ahí adentro, y en base a esa hora, si las 3 personas van a estar ahí, recuerden que el auxiliar, como decíamos, el tiempo que es la persona que más tiempo va a estar ahí. El director ni siquiera va a trabajar desde su oficina, solo revisando lo que le lleven, o puede ir algunos días, unas 2 horas a la semana, qué sé yo. En caso de un encargado, supervisor de auditoría, es el que va a estar más ahí pendiente de lo que está haciendo el auxiliar, y le podríamos dar una carga más de trabajo en relación a el tiempo o las horas que vamos a proyectar que va a estar dentro de una auditoría. ¿Consultas? Profe, esa tarea mía me parece que se venció la entrega. No, es que la pegué de otro lado, por eso no le he habilitado la hora. Lo que pasa es que anda copiando y pegando. Exacto. ¿Cuál tarea, profe? ¿Cuál tarea? La de las cartas. ¿Y para cuándo será la entrega de esa tarea, profe? Para la próxima semana. Ok. Sí. Es que la de las conciliaciones estaba para ayer, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, para ayer. Sí. Entonces, para que no pegaran, ahorita voy a habilitar el tiempo de esto. No hay consultas. Bueno, es todo por hoy. Le agradezco por la presencia. Adiós. Eso sí, ¿no? Ya está desesperado. Ya está desesperado. Hombre, estamos ayudando en su trabajo, profe. Va a seguir vendiendo ahorita, dice. Entonces hasta ahí llegamos, El último día vamos a ver las cédulas del efectivo en clase. Vamos a tirarnos ya números y el examen va a ser números, entonces.
Me parece Mejor, bien. mejor, numerito. Me parece bien. Perfecto, está eso. ¿Todo bien con el tema de las cartas? Sí, todo bien, solo que la tarea que dejó, esa carta la vamos a hacer de cero, esa que estoy viendo ahorita ahí en pantalla. Son las mismas, solo van a ir cambiando cositas. Solo van Ok, a cambiar. por eso le digo, de esa que está ahí, de la que dejó. De la oferta técnica y de la compromiso y el contrato. Ok, Los de banca. no tiene una. No, está bien, profe. Ahí. Representación de banca, representación. Entonces hasta ahí vamos a llegar a nos vemos el jueves ahí en la universidad. El jueves entonces, profe. Sí, Los exámenes van a ser virtuales, ¿verdad? sí, porque tocan en semana virtual. Ah, pues sí, mejor. Gracias, señor. Uy. ¿Quiere lo podemos hacer presencial? Sí, por favor. Ah, Fíjate en él. Ángel, adiós, ya te puedes retirar. Ahí se hablan todo, ahí se hablan todo. Castroso. Yey, no pasó asistencia ahora, es profesor. cierto, ahí la tengo ya. Ya la pasó. Sí. Más rápido que Flash, papá. Ángel, Uy, Juana, Evelyn, se salió la Evelyn. André, Alá, ausente. André, Está dormido. Aquí estoy. Marcela, Presente. Christopher, no estoy. No estoy. Luca, Presente. Génesis, Presente. Devon, Presente. Angie, Presente. José María, Por aquí, profe. Alexander. Alexander se salió. Está WhatsApp, ¿verdad? Aquí estoy. Marcos Quesada. Ahí salgo como participante siempre. Los profesores. No, Pero abandonó la reunión, dice. Nos vemos el jueves, alumno. Yey, todo el mundo se está Pasó buen yendo. día. Porque ya terminó la clase. Ay. La clase termina a las 12. Déjenlo solo a él, profe, recibiendo clase. Sí, ahí lo vamos a dar exponiendo. Dele pues, profe. Nos vemos. Buen día. Buen día.